Hace unos años, cuando era joven, me mudé de la casa de mi abuela a una casa que estaba al lado, que había sido construida por mi abuelo en la década del 50, cuando se podía construir todavía en Uruguay. Eh, y aprendí una experiencia bastante impactante. Una señora había vivido inquilina en esa casa durante muchos años y había unos paneles en las paredes que eran como de un isopor, como una especie de material blandito con agujeritos, como una especie de algo así, eso mismo. Y la casa parecía limpia, parecía bastante ordenada, dentro de todo se había dejado en buenas condiciones, hasta que un día se nos ocurrió quitar este material de las paredes. Y al hacerlo, literalmente millones de cucarachas se desprendieron de la pared y cayeron en el suelo. El suelo, prácticamente negro de insectos, caminaba por sí mismo. Mi madre demoró meses en poder erradicar esa plaga porque seguían saliendo de los caños. Había una peste adentro de esa casa que no se veía, que no era posible discernirla hasta que no se empezaron a remover las cosas que estaban ahí fijas. ¿Ves ahí, hermano? Sí. Las cosas que estaban fijas y que escondían cosas muy interesantes y asquerosas. Hoy, hermanos, vamos a hablar de qué es lo que hace la ley en nuestra vida. Sabemos, hermanos, ciertamente, que nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y es una hermosa bendición de la que siempre hablamos y en todas las iglesias se conversa. Pero a veces olvidamos que la ley tiene un propósito en nuestra vida, que la ley es importante, absolutamente importante. Hablamos anteriormente lo que Pablo nos enseñó en Romanos, que la ley no puede salvar, no puede santificar, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Ya no te puede condenar, porque el creyente ya no está sujeto a la ley, ha muerto a la ley. También aprendimos que no puede libertar del pecado. Y aprendimos algo maravilloso, que la ley puede ser cumplida, pero no por nosotros, sino por el Espíritu Santo morando en nosotros. El código de comportamiento rabínico tiene 613 mandamientos, 248 mandatos y 365 prohibiciones, relativas al culto, al templo, a los días, a la comida, a la guerra, a la paz, a la sociedad, a todos los ámbitos de la vida. Ustedes saben que hasta está regulado lo que se puede cocinar y lo que no en el Shabbat, lo que se puede comer. Y frente a los cristianos, que estaban tratando de imponer normas legalistas a los cristianos, los apóstoles dijeron: ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es incargable. Pero a la vez la ley dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tenemos que cumplir la ley o no? Pero la pregunta creo que más fundamental es esta: ¿por qué Dios dio una ley que es imposible cumplir? ¿Se han preguntado esto? Bien, hoy vamos a hablar un poco de esto, que no es algo ajeno a lo que ya hemos hablado en otros sermones, pero sí creo que nos invita a nosotros a meditar en nuestra propia vida. No solamente Él revela su ley para revelar el estándar de justicia y rectitud a los salvos, sino también que nos muestra la imposibilidad de vivirlo sin Él. ¿Por qué Él revela la plenitud de su santidad en la ley? Porque nos revela que lo necesitamos a Él para poder cumplirla. Y otro propósito que vamos a ver en este pasaje de Romanos que vamos a leer es que muestra la pecaminosidad
profunda del pecado en contraste con la ley. ¿Cómo nos damos cuenta que un blanco es blanco? Poniéndolo al lado de un color negro. ¿Cómo nos damos cuenta? Me estoy refiriendo a los colores, por favor, no malinterpretarse. ¿Cómo nos damos cuenta la belleza de un diamante poniéndolo delante de un terciopelo negro para que resalte lo bello y brillante que es? Bien. O sea que en definitiva la ley se revela para que veas lo bueno que tú no puedes ser por ti mismo. Bien. Y que por eso, como bien lo resume este pasaje de Gálatas, que vamos a leer, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué es evidente? Porque nadie ha podido jamás cumplir, excepto el Cordero de Dios. Porque, el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa esto? Que la ley nos invita a confiar en la justicia de otro que no es nuestra, que es la del Cordero. Y Pablo aprendió esta lección. Pablo conocía la ley más que nadie. Pablo era lo que hoy sería una persona con 2 doctorados, masterados, educado en la escuela de Gamaliel, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y estoy seguro que hasta perdió su esposa, porque él hizo todo su ministerio solo, cuando él no era soltero. Y lo tengo por basura, todo lo que él había ganado en su vida, literalmente en griego excremento, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pero entonces reflexionamos, estamos en Romanos 7 y pregunta Pablo nuevamente, como él siempre hace, con esas preguntas retóricas, a esa persona imaginaria delante de él. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, jamás. O dicho de otras palabras, ¿es la ley mala? Es cualquier ley, hermanos, no estoy hablando de la ley de Moisés. De hecho, hoy vamos a leer el Sermón del Monte, que no es la ley de Moisés. ¿Qué hace la ley? Esto, hermanos, revela el pecado, incita el pecado, destruye al pecador y muestra cuán horrorosamente pecaminoso es el pecado. Y en un punto vamos a volver a las cucarachas. Quédense con esa historia. Bien, vamos a Romanos 7:7 porque vamos a hablar de la revelación del pecado. Y esto aplica tanto a incrédulos como a creyentes. Dice Romanos 7:7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y es muy interesante que Pablo haya mencionado este pecado y no otro. Seguramente en algún punto de su viaje de conocimiento y de arrepentimiento, Pablo tuvo que reconocer que todo lo que hacía no lo hacía por Dios. Lo hacía por posición, lo hacía por poder, lo hacía por codicia. Y eso es normal en aquellos que buscan la carrera política. Vamos a hablar de lo que es el Sanedrín. Pero yéndolo a un nivel personal, como Pablo lo está haciendo, de hecho, cuando lean Romanos 7 van a ver el corazón desnudo de Pablo. Van a ver Pablo en su máxima humildad reconociendo que en él solo hay pecado. Y estamos hablando de Pablo, el más grande apóstol que tuvo la iglesia. Por eso, ¿qué hace la norma? Revela, muestra tu imperfección hoy, siendo salvo. ¿Hace cuánto no leemos el Sermón del Monte? Identificas con mucha más precisión tu pecado cuando meditas en la ley de Dios.
Y no estamos hablando, hermanos, de esa noción que el mundo tiene de lo correcto y de lo incorrecto. Todos sabemos que es incorrecto matar. Mi vecino de aquel lado lo sabe también. No. Estamos hablando del alcance, de la profundidad y de lo horripilante que es la naturaleza de tu pecado. No estamos hablando solo de la noción del bien y el mal. Y Pablo abre su corazón y, como digo, él reconoce que él daba coces contra el aguijón. El Espíritu Santo, por más que le había dado la palabra, porque toda la palabra se dio por el Espíritu Santo, él luchaba contra eso en su interior. Él vivía una religión externa, así como muchos, quizás, ojalá no de nosotros, pero muchos cristianos vivimos una religión externa. ¿Pero qué es dar cosas contra el aguijón? ¿Alguno sabe? El aguijón era un palo con el que se tocaba el ganado para que caminara. Se le daba aquí en el muslo. Y las coces son patadas que da el ganado hacia atrás para que no se le pegue. El problema es que cuanto más patadas da el ganado, más se lastima. Porque con la patada se pincha el aguijón en el muslo y termina más lastimado. ¿Cuál es la lección de la dar cosas contra el aguijón? Que cuanto más resistimos la dirección y la disciplina del Señor, más lastimados quedamos. Más daño espiritual nos hacemos. Y esa religión externa es una realidad, hermanos. En el mundo religioso moderno vivimos religiones externas cuando lo que el Señor requiere de nosotros es nuestro corazón. Shema Israel, oye Israel. El Señor tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Todas son cosas internas. No es amarás al Señor con todo tu llene el blanco, lo que tú quieres. No, es con lo que tienes adentro. ¿Ok? Entonces, en definitiva, lo que haces cuando lees como cristiano es juzgar con precisión tu pecaminosidad. Ves el estándar divino de justicia. Hoy leeremos Mateo 5:48, durísimo. Vas a ver, hermano, hermana, cuando leas cuán alejado estás de la justicia de Dios y sobre todo lo inútil que es tu esfuerzo personal. Quizás el que no conozca el Evangelio de Cristo diga entonces, ¿qué hago? Bueno, eso es lo que vamos a aprender. Si tuviera que resumirlo en una línea es, confía en Dios, que Él te hará. Él te hará a su imagen y semejanza. Abramos el maravilloso Sermón del Monte y empecemos por el final. Mateo 5:48. El final, pero cuidado porque vamos a volver para atrás. No crean que nos vamos a escapar. Mateo 5:48 dice, sed pues, esto es un imperativo, sean pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto. Y aquí vamos a ver de qué se trata la perfección. Vayamos al versículo 20, más atrás. Dice, porque os digo, y acá cuando leo la palabra escribas y fariseos me imagino a Pablo antes de su conversión, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estamos hablando de una justicia de personas que vivían más de 600 mandatos con sus prohibiciones y regulaciones. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Si ustedes no tienen
mi justicia dentro de ustedes, no entrarán en el reino de los cielos. Seguimos leyendo, 21 y 22 dice. Quienes no lo tengan está en pantalla. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pausa. Acá, ¿qué es lo que estamos repasando? El Señor está repasando la ley de Moisés. Cuando dice, oísteis que fue dicho. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, estúpido, a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ese es el estándar de Dios. No es no matarás, es ni siquiera te enojarás, ni siquiera insultarás. Levante la mano en este cuarto. ¿Quién puede vivir esta ley? Por eso les digo que desnuda la profundidad y la incapacidad del hombre de vivir la verdadera ley de Dios. Continuemos al 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y viceversa. Cualquiera que mire a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. Podría pedir y hacer la misma pregunta. ¿Quién puede completamente vivir esta ley? También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo, el maestro, os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Cada alma es distinta, cada persona es distinta y tiene diferentes luchas con diferentes pecados en la vida. Pero la palabra del Señor siempre es una espada de doble filo que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, porque revela lo que hay dentro del hombre, pero no para mortificarnos, no para torturarnos, sino para mostrarnos lo que no somos y por ende en quién debemos confiar. Cierra el sermón por hoy, dice 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, esto es, no jurarás en vano, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. De nuevo la ley revela la completa incapacidad del hombre por modificar los divinos decretos del Señor. Todo este proceso interior, hermanos, es lo que prácticamente nadie hace. Y es lo más importante para el Señor. El Señor no quiere que le prendan velas. El Señor no quiere repeticiones ni paseos de estatuas por la calle o procesiones. No quiere que te golpees y te destroces las rodillas haciendo peregrinaciones. ¿Qué quiere el Señor? Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. El próximo domingo hablaremos de cómo la ley incita al pecado. No porque la ley sea pecaminosa, sino porque el hombre es sobremanera pecaminoso. El próximo domingo hablaremos de cómo ese proceso funciona. Pero quiero cerrar con esta historia. Un cuarto grande y cubierto de polvo. Esta historia, perdón, el paréntesis, es de El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Un cuarto grande y cubierto de polvo en la casa de intérprete simboliza el corazón humano, todo lleno de polvo como las cucarachas de mi casa. Cuando un hombre llega con una escoba, la cual representa la ley de Dios, y empieza a barrer, el polvo se agita en el aire y le causa una molestia sofocación al cristiano. Eso es lo que la ley le hace al pecado. Agita tanto el pecado que éste se torna asfixiante. Y así como una escoba no puede limpiar un cuarto cerrado y lleno de polvo, lo único que hace es sacudir el polvo y hacerlo más agobiante. La ley tampoco puede limpiar el corazón de pecado, sino solamente hacer que el pecado sea más evidente y fastidioso. Hoy hablábamos en la escuela dominical cómo es que las personas incrédulas a veces parece que tienen paz. Parece que tienen paz. Lo que pasa es que tienen su cuarto minado de polvo y de cucarachas, pero están ahí quietas, inertes, inmóviles, hasta que el Señor en su misericordia les revela la ley de Dios. Y como una escoba empieza a mover, o como mi mamá con las planchas esas donde estaban escondidas las cucarachas, de repente el ambiente se torna insoportable. Y eso es lo que hace la ley de Dios. Revelar, mover, sacudir, sacar al pecado del corazón del estado letárgico en el que está, porque está ahí, porque ya pertenecen al reino de Satanás. Satanás no les agita, ni les molesta. De hecho, los ama a su manera. Pero cuando viene el Señor, empieza a sacar todo para afuera y empezamos a ver el nivel de contaminación que había guardadito ahí en la esquina. Tengamos conciencia de esto, hermanos, porque a veces solemos admirar la vida de personas que no conocen a Dios. Pero de repente, si Dios tiene misericordia, si es que no simplemente los pasa por alto y los deja morir en sus pecados, veremos de repente que aparecen eventos en sus vidas que los sacudirán hasta la médula para levantar todo eso que estaba escondido y verdaderamente limpiar el cuarto. Amén. El domingo que viene, hermanos, continuaremos hablando de este tema que es maravilloso y que nos ayuda a entender qué es, hermanos, predicar el Evangelio de Jesucristo a los demás. Oremos.